Capítulo 1. Caminata en el cielo / diagonal método de disociación. Parte 2. Quedan 4 movimientos. Sin recuerdos, incluso él mismo no sabía quién era, sus manos estaban entumecidas, no tenía idea de quién era el que estaba hablando. ¿Quién era? ¿Por qué estaba aquí? ¿Por qué estaba jugando un juego? Todo era ambiguo, sin embargo, incluso así. No perdería aún si se olvidaba de todo lo demás, esta era la única manera de presionarse a sí mismo. Usaba su boca como reemplazo de sus temblorosas manos. Usaba su lengua para escribir el movimiento, antes de elegir su pieza. No pensaría, que no necesitaba pensar, ya que no hay tal cosa como la derrota. Sí. Perder no era una opción. ¿Quién no perdería? No, no pienses, esa clase de cosas no son importantes. Sin saber de quién era la mano que tocó su hombro. Fue la calidez de una pequeña mano. Estas eran todas las respuestas que tenía, para nunca dudar de este ligero sentimiento residual. En el proceso de enloquecerse, se sacudió frenéticamente para deshacerse de su locura, antes de colocar la pieza que estaba en su boca, en el tablero. Este era un juego de ajedrez con reglas completamente normales. Si era Ciairo, ganar era fácil. De manera similar, perder también era fácil para ella. En efecto, perdería siempre que el rey fuera derrotado. Solo por hacer eso, todo sería sellado. El tiempo y recuerdos que pasó junto a su hermano, desaparecerían. La primera vez que lo conoció, se sintió realmente como una persona viva. Cuando vestía su uniforme, le decía que se veía linda. Después de regresar de la escuela con la intención de nunca regresar, se abrazó a sí misma y lloró, incapaz de hacer algo por cuenta propia, suavemente se arrastró. Su hermano que era más importante que cualquiera, el tiempo que pasó con él. Después de este paso, todo caería en la nada. Aunque esos recuerdos de su hermano podían ser falsos, todo lo que le había dicho a ella destelló en la mente de Ciairo. En ese momento, Ciairo hizo su movimiento, después de algunas consideraciones. Jibril cerró sus ojos y tranquilamente murmuró. Maestra, ¿por qué? ¿Quieres ganar? Sí. Era para reírse, un movimiento en ajedrez para reversar la posición de uno, de perder a ganar. Jibril la cuestionó mentalmente, y la respuesta fue en una muy débil voz. Sin embargo, la voz tenía coraje suficiente para forzar a Jibril y a Steph a dar un paso atrás. ¿Por qué? No acepta derrotas. En la habitación con poca luz, el sonido fue acompañado con un ruido ahogado. Quitándose la cobija de encima, Ciairo, con lágrimas bajando por sus mejillas, comenzó a pensar en su hermano. Recordando ese día, cuando llegó a casa llorando después del primer día de escuela, las palabras que su hermano dijo. Ciairo, es verdad si alguien dice que cambiar es posible. Si deseas volar fuertemente, serás capaz de hacer crecer unas alas. No lo creo. Lo que cambia no eres tú misma, solo tienes que encontrar los medios para volar, no es verdad. La única manera es crear y formular ideas para surcar el cielo. Quizás quieras preguntarme, ¿por qué estoy balbuceando estas cosas aunque no puedo volar? Pero debemos tomar esto lentamente, y pensar en una forma de permitirle a Ciairo elevarse en el cielo con alas. Aunque soy un hermano inútil, lo pensaré contigo. ¿Cómo podría seguir viviendo si olvidara estas palabras? Los recuerdos sobre su hermano eran su razón para vivir. ¿Qué podría hacer si sellara los recuerdos de su hermano? Si estos realmente eran recuerdos implantados, entonces ella realmente debió perder en un juego brutal, ya que tal cosa, era muy cruel, en ahí. No. ¿Para olvidar a mi hermano? Preferiría estar muerta. Al gritar con su voz ronca, Jibril y Steph respiraron profundamente. Esta fue una propuesta de Jibril para prevenir que colapsara. Con este rechazo, Jibril estaba impresionada y sin palabras. Jibril silenciosamente agachó su cabeza, mientras Steph, que estaba temblando, abrió su boca. ¿Es esto? Aunque no estoy tan segura. Las palabras de Steph eran sencillamente incomprensibles. Ella solo quería consolar a Ciairo y dijo su idea. Para Ciairo, Sora existe, ¿no es así? Entonces, si el hecho de que Ciairo se volvió así ya que él no está aquí, eso significaría que él en efecto existe. Y su oración. Entonces debe haber un motivo por el que él creó esta situación, ¿cierto? Trajo un rayo de esperanza a su predicamento. Solo Steph no se percató de esto. Jibril y Ciairo abrieron sus ojos y dejaron de moverse, como si el tiempo se hubiera detenido. O por ejemplo, si la situación no pudiera ser explicada y fueran los juramentos los que borraron la memoria de todos. Ah, no, no es así. Lo que quiero decir es... Escuchando las palabras de Steph, ambas entendieron que si el juego aún continúa. Jibril miró hacia el frente con sus ojos cristalinos. Quizás ella no entendió el significado tras la mirada de Ciairo. Steph continuó tartamudeando. Así que,
La posibilidad de que los recuerdos fueran manipulados no fue causado por los juramentos, sino por la influencia de un juego. Justo como lo que Seairu dijo, si solo nuestros recuerdos fueron manipulados, entonces la persona llamada Sora obtuvo nuestro consentimiento y comenzó el juego, y el juego no ha terminado aún. Esto. Con su confianza vacilando, Steph continuó silenciosamente, pero Seairu levantó su rostro después de escuchar sus especulaciones. ¿Tienes alguna evidencia que pruebe eso? Después de escuchar la hipótesis que pasó por alto, Jibril apenas pudo decir esas palabras. Vi evidencia, pero creo que algo es extraño. Sí, sin ninguna base, eso era. Steph era la clase de persona que decía algo sin pensarlo previamente. Que esa persona pierda. Definitivamente es raro. Independiente de qué persona, no fue especificado si era Seairu o Sora, esto hizo que Jibril se quedara sin palabras. La especulación de Steph estaba llena de lagunas. No importaba si los juramentos podían causar realmente que tal cambio masivo ocurriese, o eliminar todo lo relacionado a la persona, excepto al representante. Seairu pudo haberse negado al juego. Todo esto era incomprensible, pero si la hipótesis de Steph era acertada, entonces una pregunta más preocupante emergería, un hecho indisputable. Eso. El rey del Chea, el rey de los Imaniti, su propio maestro que derrotó a Dios, subyugó a los Flugel, e incluso tomaría parte en la venidera anexión de la Eastern Union. ¿Perdió? Tener esta clase de pensamiento era algo inaudito de ella. Si la hipótesis de Steph era verdad, entonces esta incomprensible situación no fue causada por el enemigo. ¿Fue una situación causada para asegurar la victoria? En ese caso, hay una manera de confirmarlo. Después de sacudir su cabeza, Jibril continuó. En efecto, los juramentos no pueden eliminar completamente los recuerdos pertenecientes a la existencia de un objeto en específico o una persona. Sin embargo, que sí. Esto era algo que solo podía conseguirse con las condiciones más severas. Supuestamente Sora es el hermano de la maestra, entonces, si utilizó el estatus de representante de los Imaniti para aceptar la apuesta, es posible que causara que los recuerdos de todos desaparecieran, incluyendo todo lo relacionado a él. Escuchando la declaración de Jibril, Steph entendió repentinamente y dijo: así que, él no puede desaparecer de los recuerdos de otro representante. Mientras le preguntemos a alguien más de otra raza. Sí, utilizaré inmediatamente la teleportación en la embajada de la Eastern Union para confirmarlo, y también. Arrodillándose frente a la puerta, Jibril se inclinó. Para mí, tener tales pensamientos de ganar contra la maestra, es un acto que es sencillamente imperdonable. Estoy dispuesta a aceptar cualquier castigo, sin embargo, necesito algo de tiempo antes. Concluyendo su oración, Jibril desapareció repentinamente, el aire llenó el espacio causado por la transferencia de masas, dejando solo una brisa, la posibilidad de la existencia de su hermano. Con esa posibilidad presente, sus antiguos pensamientos congelados se reactivaron para comenzar el procesamiento veloz. Sora. La existencia de su hermano, con el fin de volver es una prueba definitiva, tenía que indagar hasta sus raíces primero. Enderezando su cuerpo en la cama, Seairu se tambaleó hasta el centro de la habitación. Sus húmedos ojos de rubí estaban usualmente entreabiertos, sin embargo, esta vez estaban abiertos ampliamente, inspeccionando toda la habitación. Mientras procesaba rápidamente sus pensamientos, miró alrededor de la habitación, sin dejar que incluso una mota de polvo pasara desapercibida. Si en ahí realmente existe, entonces, ¿por qué creó esta situación? Si la hipótesis era cierta, entonces esta situación era lo que su hermano había planeado, los motivos para sus acciones. Era posible que pudiera leer los pensamientos de su hermano, pero el proceso de pensamiento de su hermano tenía un estilo que no podía entenderse. Sonreía fácilmente mientras comenzaba una guerra. Seairu sintió que nunca podría alcanzar esa clase de nivel, aún así, ¿tenía que interpretar sus pensamientos? Imposible, Seairu sabía que no podía hacerlo. Sin embargo, era obvio lo que su hermano estaba haciendo, ya que claramente dejó una pista. En ahí. No puede perder. En efecto, nunca perdería. Entonces, ella aceptó esta situación, su hermano creía en ella creía en su hermano, aceptando esta situación enloquecedora que la había creado. ¿Por qué? Para ella no percatarse. Seairu no pudo evitar alar su cabello. Soy tan estúpida, ¿cómo puedo ser tan estúpida? Entrando en pánico tan fácilmente, ¿cómo iba a vivir con la expectativa de ser la hermana orgullosa de su hermano? Solo un fragmento de sus recuerdos desapareció. ¿Cómo pude dudar de ahí? Pero reprimió sus emociones, como si no fuera el momento de culparse a sí misma.
Su hermano creía y le confió esta situación a ella o ella tenía que terminar el trabajo. Estaba bien incluso si su cerebro se quemaba. Recibiendo la acción de ir por todo, la mente de Ciairu respondió. Su cabeza dio la orden de tomar más oxígeno mientras el pequeño corazón de Ciairu respondía a su consumo veloz. Ciairu comenzó a repasar todos los recuerdos que tenía mientras sentía el rápido incremento en su temperatura corporal. Filtró todo lo relacionado a Sora al volver sus palabras, acciones y gestos una película. Ya que la situación de ahora fue planeada por su hermano, definitivamente habría pistas presentes. En los últimos recuerdos asociados a su hermano, él dijo algo que ya no entendía. Ciairu, somos indispensables. Indispensables, no. En ahí no. Dejaría a Ciairu sola. ¿Por qué despertó en la habitación que era supuestamente de Steph? ¿Por qué no sospechó? ¿Por qué no se dio cuenta? Ciairu mordió su labio. Este era probablemente el motivo por el cual no podía compararse con su hermano. Una respuesta tan sencilla. Lo cual significaba que Sora, su hermano, comenzó justo aquí. Con sus ojos agudos mirando la habitación, sus ojos ya no tenían ninguna lágrima. Quedan 5 movimientos. Soy Sora, mi edad. La olvidé. Mi orgullosa hermanita es Ciairu, 11 años de edad. Una pequeña belleza con hermoso cabello blanco y ojos parecidos a rubíes. No hay problema, la recuerdo. Ciairu, ¿estás ahí? Sentí que alguien asintió. Aunque mi mente, cuerpo y memoria estaban en desespero, puedo reconocer, aunque solo un poco, que quien asintió fue Ciairu. Ciairu, ¿aún estás ahí? Una vez más sentí que asintió. Eso se volvió mi pilar de apoyo. Incluso cuando perdí una gran parte de mis recuerdos, todavía entendía algo. También estaba fuera de mis expectativas. Mi visión fue robada, mis manos y pies estaban entumecidos. Podía escuchar un incontable número de voces, pero ¿a quién le pertenecen todas estas voces? ¿Dónde estoy? Estas eran cosas que no podía recordar más. No podía entender cómo es que perder todo podía ser tan horrible. Ciairu. Probablemente pronto. De esa manera. Sentí que asintió 3 veces esta vez, sin embargo, fue tolerante esta vez. Luego un susurro llegó, lo sé. Escuchando esa oración, Sora sonrió con amargura, antes de suplicarle. ¿Puedes hacerme un favor? Mi mano. Ya no siente. Ajá. Continué con mi risa que estaba llena con fuerte autoestima. Está bien en cualquier lugar, pero puedes sostenerme, o de lo contrario podría enloquecer. Mis hombros fueron tomados firmemente, haciéndome sentir seguro mientras respiro. Entonces, utilizando la pieza en su boca, la colocó sobre el tablero. Ciairu miró al vacío con su ritmo cardíaco aumentando constantemente. Organiza toda la información. Su hermano dijo, somos indispensables. Luego, él mismo tomó parte en ese juego, no, ya que el juego aún tiene que terminar, aún continúa participando. Su hermano dijo, siempre ganamos antes que el juego comience. Esto sugería que esta situación provocada era intencional. Su hermano dijo, no somos los protagonistas como en un manga shounen. Si esta situación estuviera en un manga shounen, entonces la bandera para el crecimiento de Ciairu estaba izada. Objetivo. Ella se volvería independiente sin Sora, pero su hermano claramente prohibió esa clase de desarrollo. Su hermano dijo, estamos unidos por una promesa. Eso significaba que 2 personas son contadas como una, y ellos eran el producto final. Producto final. Crecer no es necesario. Ciairu ignoró el dolor que su cabeza estaba soportando y continuó ordenando los hechos. Piensa. Piensa mucho más. La necesidad de pensar en esta situación. Su hermano dijo, vamos a conseguir la última pieza requerida del acertijo. Su hermano le prometió a todos que obtendría la pieza del acertijo necesaria para hacer el juego con la Eastern Union más interesante. Entonces, ¿quién es? ¿El enemigo? Antes de tener el último recuerdo con su hermano, él había dicho algunas palabras enigmáticas. Esa vez, la persona con la que su hermano estaba hablando. ¿Quién era? No importaba lo mucho que recordara, la persona era invisible. ¿Por qué era invisible? ¿Porque eliminó su presencia de todos los demás aparte de su hermano? En ese caso Jibril debería tener algo en su memoria, así que, piensa. El pulso y pensamientos de Ciairu estaban constantemente incrementando, tan rápido que el reloj en la pared parecía haberse detenido. Aún así no podía rastrear a su hermano, incluso en este punto. Las acciones de su hermano siempre contenían de 2 a 3, algunas veces incluso de 10 a 20 capas de significados. Él utilizaría métodos no ortodoxos y tácticas engañosas que no tenían rival. Seguir esa clase de creatividad, proceso de pensamiento subversivo y corte constante de ideas era imposible. Entonces, Ciairu solo puede utilizar el método de Ciairu. Para hacerlo,
Sudando abundantemente, su temperatura corporal continuó elevándose mientras sentía como si su cabeza fuera apretada. Esto no era ineficiente, sino más una acción violenta. Ella estaba utilizando recuerdos residuales, pistas y alternativas para determinar la respuesta. Al añadirlas dio como resultado miles y miles de posibilidades, y simular esa clase de posibilidades resultaría en millones y millones de situaciones. Proyectar todas las situaciones una por una, era sin duda parecida a una computadora. Forzar todas estas en una pequeña cabeza como la de Seairu daba como resultado un dolor tan intenso que el sudor comenzaba a evaporarse. Luego, cuando el segundo tic-tac del reloj de segunda mano resonó, sintiendo como si horas hubieran pasado, una persona apareció en su cabeza. La respuesta emergió. Ya que su recuerdo sobre esa persona era muy vago, Seairu no podía recordarla, ya fuera su apariencia, figura o voz. En la batalla de la elección del rey, la persona peleó por la humanidad, utilizada por el Vanguard. Esa persona, ¿qué haría él o ella si sabía que su hermano había apostado la pieza de los humanos? Eastern Union, la pieza ganadora del acertijo, obtener asistencia de los elfos, la observadora, Kara. Mi. Dejando escapar el nombre de la persona que había peleado con su hermano, y sintiendo que todas las pistas estaban uniéndose lentamente una por una, con su mente fatigada. Seairu perdió la conciencia. Eso es todo por este video. Espero que hayas disfrutado de la narración de esta emocionante novela web o ligera. Si te gustó el video y quieres ver más contenido como este, te invito a que te suscribas y le des me gusta al video. De esta manera, me ayudas a crecer y a seguir compartiendo historias emocionantes contigo. No te pierdas ningún video más. Gracias por tu apoyo.